¿Sabías que Jesús es real y es mucho más que una simple figura histórica? Su existencia terrenal cambió el mundo y su extraordinaria vida trajo esperanza para los millones de personas que le siguen. Nacido en Belén hace más de 2000 años, Jesús fue único durante su paso por el mundo. Realizó milagros que dejaron a la gente asombrada, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos e incluso resucitó a los muertos. A partir del capítulo 11 del libro de Mateo, se narra cómo Jesús resucitó a su amigo Lázaro, quien había muerto 4 días antes. En el mismo libro se informa que tras ese hecho asombroso, muchos judíos creyeron en él. Por igual, en los evangelios de Marcos y Lucas se relata cómo Jesús fue a la casa de Jairo, un gobernante de la sinagoga, para sanar a su hija que estaba gravemente enferma. Cuando Jesús llegó a la casa, la niña ya había fallecido, pero él la tomó de la mano y la hizo volver a la vida. El caso más conmovedor relatado en la Biblia sobre personas que Jesús revivió es el caso del hijo de la viuda de Naín. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17, se narra cómo Jesús se encontró una procesión fúnebre en la ciudad de Naín. El hijo único de una viuda había muerto y Jesús tuvo compasión de ella. Deteniendo a los que llevaban el féretro, exclamó: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban el nombre de Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros». Pero no fueron solo sus milagros los que lo hicieron extraordinario. Jesús enseñó profundas lecciones sobre el amor, el perdón y la compasión. Predicó un mensaje de esperanza y salvación, animando a la gente a alejarse de sus pecados y seguir el camino de la rectitud. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús da el mandato que se convertirá en la clave para llegar a ser un verdadero cristiano, cuando manda a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, diciendo que este es el primero y más importante de los mandamientos, diciendo a seguidas que el segundo se parece a este y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera Jesús dejaba claro que el amor era una de las bases fundamentales de sus enseñanzas y establecía además la relación que existe entre Dios y el amor que debemos tener para con los demás, como nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16. Pero a pesar de su innegable impacto, Jesús enfrentó una tremenda oposición y fue traicionado por uno de sus discípulos, siendo acusado falsamente y condenado a morir en la cruz. Pero incluso en su momento más difícil, demostró un inmenso amor y una divina capacidad de perdón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús pide al Padre que perdone a todos los que en ese momento le hacían daño y se burlaban de él. Además, mostró, en medio de un gran dolor y padecimiento, su misericordia al perdonar los pecados de uno de los ladrones que era crucificado junto a él, diciendo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». 3 días después de la crucifixión, Jesús triunfó sobre la muerte, resucitó de la tumba, trayendo esperanza y vida eterna a todos los que creen en él, como la Biblia deja claro en varios versículos, incluyendo Juan 3:16, Juan 6:47 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Este increíble acontecimiento, conocido como la resurrección, es la piedra angular del cristianismo. La vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesús continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir, hijo? ¿Qué nos ofrece Jesús? Para todos los que creen y aceptan que Jesucristo es el Hijo amado de Dios, Juan 3:16, que es el único mediador entre Dios y los hombres y que vivió, murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, Jesús ofrece: 1. La vida eterna. Una de las promesas más importantes de Jesús es la promesa de la vida eterna. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. Esto significa que aquellos que creen en Jesús tienen la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. 2. Perdón de pecados. Jesús promete el perdón de pecados a quienes se arrepienten y creen en él. En Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesús perdona los pecados de un paralítico y enseña que el Hijo del Hombre
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. 3. Paz y consuelo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús promete la paz y el consuelo a sus seguidores en medio de las dificultades. 4. Comunión con Dios. Jesús habla de una relación cercana y personal con Dios. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice: si alguien me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Esto implica una comunión íntima con Dios a través de la fe en Jesús. Ayuda y guía del Espíritu Santo. Jesús promete que enviará al Espíritu Santo para ayudar y guiar a sus seguidores. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17 dice: y yo rogaré a mi Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo es un consolador, consejero y guía espiritual. 5. Resurrección. Jesús enseña la resurrección de los muertos. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas son algunas de las promesas fundamentales que Jesús hace a quienes creen en Él. Su mensaje central es el ofrecimiento de la salvación y la vida eterna a través de la fe en Él como Hijo de Dios y el Salvador. Por eso hoy te invito a encontrarte con Jesús, sumergirte en su extraordinaria vida. Deja que sus enseñanzas y su amor te transformen. Experimenta la paz y la alegría que solo se pueden encontrar en Él. Bien, mis amigos, eso fue todo en este video. Recuerda comentar y suscribirte. También activa la campanita para que estés pendiente a más contenido como este. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.